Señor. En nombre de Jesús te oro y te agradezco. Amén. Ven, una voz que viene del cielo. Y quiero hacerte una pregunta sencilla. ¿Cuál es el momento de mayor felicidad que has tenido en tu vida cristiana? Que tú has dicho, wow, eso sí es increíble, eso es maravilloso. No quiero que me digas, solo quiero que lo recuerdes. Sí, un momento en el cual tú dijiste, ahora sí está pasando algo increíble en mi vida. Ahora sí está pasando algo que puedo resumir en, estoy viendo la gloria de Dios. ¿Sí? ¿Has tenido momentos como esos? Me imagino que sí, ¿no? Muchos. Yo igual. Este fin de semana, el próximo, vamos a tener un momento para decir, wow. Vamos a tener 6 parejas acá que van a renovar votos. Eso. Y eso va a ser wow, ¿no? Algunos decían, yo no quiero, y ahora verlo a Luchito que está como primerizo, eso es increíble, como si por primera vez se fuera a casar. Está súper, súper contento y eso nos anima. También va a estar ahí Santos y Nancy que están por allá. Ellos querían casarse de velo y corona y también van a estar. Bueno, ¿quién me falta? Yanina y Joso, Cheo y Dara. Sandy y yo también vamos a estar ahí, va a ser increíble. Te invitamos desde ya para que nos puedas acompañar. Y ver la gloria de Dios a veces es en cosas pequeñas, ¿no? Hoy en la mañana Sandy me decía, ¡una araña! Y dale con la araña. Y yo le dije, no, déjala, no te está haciendo nada la araña, déjala. Sí, déjala allí nomás. Y era una arañita microscópica. Pero bueno, Sandy tiene ahí como temor a las arañas. Y yo le dije, déjala nomás, no te va a hacer nada. Ahí está la gloria de Dios. En las cosas pequeñas, en las cosas grandes, en las cosas maravillosas, ahí está Dios. Mira que a Pedro, me ayudan con la otra. Voy a hacer así para que me pasen la siguiente, ¿ya? Entonces, así como, ya, chévere. Mira que a Pedro le había pasado algo maravilloso. Pedro había recibido revelación de Dios de que Jesús era el Mesías. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Nos predicaba Cislo hace unos 15 días atrás. Y también Pedro había sido reprendido por Jesús porque no estaba viendo las cosas como Dios, sino como los hombres. ¿Se acuerdan de eso también? Nos predicaba David. Entonces, este Pedro es bastante curioso, ¿no? Porque le había mostrado tantas cosas Dios le había mostrado tantas cosas a Pedro, pero había algo más que mostrarle, ¿sí? Y Jesús dijo, bueno, Pedro, yo sé que Dios te ha revelado que soy el Mesías, yo sé que ya intentaste como ponerte como líder aquí y tratar de discipularme. ¿Se acuerdan de eso que decía David la semana pasada? Pero ahora yo quiero mostrarte realmente mi gloria, ¿sí? Quiero que vayamos a la Biblia. Y la pregunta es, ¿qué más tendría que ver Pedro para confiar plenamente en Jesús? Gracias, amigo. Plenamente en Jesús. ¿Qué más tendría que ver? Y en Mateo 17, del 1 al 3, vamos allá. Mateo 17, del 1 al 13. Dios se ve en la necesidad de decirle a Pedro, hoy quiero mostrarte algo más. Algo que te va a dejar wow. Algo que te va a dejar sorprendido. Algo que te va a dejar boquiabierto, como diríamos comúnmente. Y vamos allá al versículo 1, ¿sí? De 17. Dice la Biblia, este es el evento 1 que sucede acá. Vamos a ponerlo por evento. Evento 1. Evento 1. Dice ese evento 1. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de Santiago, y los llevó aparte a una montaña alta. Versículo 2. Allí se transfiguró. Esta palabra es bastante interesante. Se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz.
Versículo 3. En esto se aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. ¡Wow! ¿Tú te imaginas a este Santiago, al Pedro y ahí al Juan? Estoy hablando como buen serrano. Ya me considero serrano, qué bueno. Ahí estaban estos tres personajes viendo la transfiguración de Jesús. Bueno, si tú no entiendes la magnitud de esto es fantástico. Esto es maravilloso. Esto es una situación única en la historia. Estaban viendo al Jesús glorioso, al de la creación, al Dios mismo, poderoso, viviente, allí transfigurado. Cosas que me llaman la atención. Sol, ¿tú sabes lo que es eso? Resplandecía como el sol. Yo no sé si tú has visto directo al sol. Cuando éramos niños nos encantaba hacer el ejercicio ese, ¿no? Y uno se ponía ahí, y yo decía, voy a tener superpoderes mirando al sol, porque era fanático de Superman. Y yo quería tener esos superpoderes de Superman. Y acá dice que Jesús se puso así como el sol. Y que su ropa se volvió blanca como la luz. ¡Wow! Pedro, Santiago y Juan allí. Señor, es increíble. Y luego en el versículo 3 dice que se aparecieron Moisés y Elías. Y todos nos preguntábamos, ¿y cómo sabían que eran Moisés y Elías? Pues estaban conversando. Tal vez Jesús les dijo, ¿y tú qué piensas, Moisés? Y el otro, ¿y tú qué piensas, Elías? Y ya, Moisés y Elías estaban ahí. ¿Te imaginas? Esto era fantástico. Y le estaba mostrando a Pedro algo más. Jesús, su gloria mismo. Yo no sé cómo te sentirías tú si ves la gloria misma de Jesús, de Dios. ¿Cómo te sentirías? Vamos al evento 2. Evento 2. Primer evento le muestra la gloria, ¿no? Evento 2, nuestro amigo Pedro. Versículo 4. Mira lo que hace Pedro. Pedro es un tipazo. ¿Sí? Pedro dijo a Jesús, Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres, levantaré 3 albergues o carpas en otras traducciones. Uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Versículo 5. Mientras estaba aún hablando, porque tenía que interrumpirlo, y para un ratito ahí. Es que este Pedro estaba viendo la gloria del mismo Jesús y se le ocurre, hagamos carpitas. Para uno, para el otro y para el otro. Y el Padre desde los cielos dice, tengo que callarlo al Pedro. Es tiempo de callarlo al Pedro. Y mientras estaba aún hablando, apareció una nube. Otro momento intenso, luminosa, que los envolvió. Y de la cual salió una voz que dijo, este es mi Hijo amado. Estoy muy complacido con él. Escúchenlo. ¡Wow! Entonces Dios le dijo, mira Pedro, ya te mostré la gloria de mi Hijo. ¿Y sigues pensando en cosas terrenales? Te voy a interrumpir y te voy a mostrar algo más. Vas a escuchar mi voz. Y dice que salió una voz que dijo, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Vamos a la reacción de los discípulos. Versículo 6. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro, aterrorizados. Yo también hubiese hecho lo mismo. Pero Jesús se acercó a ellos y los tocó. Levántense, dijo, no tengan miedo.
Versículo 8. Cuando alzaron la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Versículo 9. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les encargó: no cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre se levante de entre los muertos. La buena noticia es que lo cumplieron. No se lo contaron a nadie hasta que Jesús resucitó. Y en este evento yo rescato el hecho de que Dios mismo tuvo que interrumpir a Pedro. A veces necesitamos que Dios mismo nos diga: alto, deja de pensar en cosas terrenales, en actividades terrenales. Escucha a mi hijo, ponle atención a mi hijo. Eso es lo más importante. Evento 3. Ahí no se acabó esta historia. Evento 3. Había visto la gloria de Jesús, ¿sí o no? Había escuchado la voz del mismo Dios. ¿Qué era lo más lógico? Bueno, ya, reconócelo, Él es el Mesías. Pero no, versículo 10, evento 3. Entonces los discípulos preguntaron a Jesús, ahora se pusieron filosóficos y empezaron a interpretar las profecías. Y le preguntan, ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? Bueno, Jesús, con la paciencia que lo caracteriza, les dice en versículo 11, sin duda Elías vendrá y restaurará todas las cosas. Me impacta el vendrá, porque habla de futuro. Versículo 12 dice, pero les digo que Elías ya vino, pasado, y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Y quería llevarlos otra vez Jesús a su muerte y resurrección. Y les dice, de la misma manera va a sufrir el Hijo del Hombre a manos de ellos. Y entonces aquí Jesús les aclara otro punto, profecías. Les dice exactamente lo que había pasado. Ellos todavía dudaban de que era el Mesías y estaban buscando primero a Elías. Les dice, no, ya vino. Versículo 13, entonces entendieron los discípulos que les estaba hablando de Juan el Bautista. Resumiendo, hice la señal, eso. Resumiendo, vieron la transfiguración, luego Pedro hace una sugerencia de levantar algunos albergues, luego viene la interrupción divina, salió una voz que le dijo, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él. Luego viene un distractor que se ponen a hablar de profecías, si ya vino Elías o no vino, y Jesús les recuerda que él tiene que sufrir, que él tiene que morir y que tiene que resucitar. Y les aclara todas las dudas. La pregunta es, ¿cómo estos eventos quedaron impregnados en la memoria de Pedro? ¿Cómo quedarían, no? ¿Impactarían la vida de Pedro? ¿Cambiarían la forma de pensar de Pedro? ¿Lograría Jesús el cometido de que Pedro finalmente entienda el mensaje y lo reconozca como el Mesías, como el Señor, como el Salvador? Bueno, la respuesta la tiene Pedro. Vamos allá. ¿Qué le enseñaron a Pedro estos eventos? Segunda de Pedro 1 del 16 al 21. Vamos allá. Me encanta la Biblia porque nos da respuesta a todo. Permíteme llegar a mí. Del 16 al 21. Ya lo vamos a poner aquí en la pantalla. Pero quiero mostrarte cómo el mismo Pedro nos va dando luces de lo que él entendió, de lo que él comprendió acerca de este evento espectacular, de este evento maravilloso, y cómo años después al fin comprendió, al fin entendió el objetivo de estos eventos que estaban pasando en ese momento.
Vamos al versículo 16, por favor. Me acompañan ahí. Dice la Biblia, versículo 16. Cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, primero ya entendió que Jesús estaba en todo su poder. No estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. ¡Wow! Al fin lo entendió. Pedro, en 2 de Pedro, dice que cuando anunciamos el mensaje de Jesús, no estamos hablando de sutiles cuentos supersticiosos, sino que realmente Jesús se mostró en toda su gloria. Es decir, quedó en su memoria aquello que dijo la voz que venía del cielo. Versículo 17. Dice Pedro, Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre, cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo: este es mi Hijo amado, estoy complacido con él. Lo entendió. Versículo 18. Nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, la cual ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que amanezca el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. ¿Lo sigue entendiendo? ¿Te acuerdas que estaba hablando de Elías y las profecías y todo eso? Y aquí dice, las profecías se cumplieron en Jesús. Ustedes tienen que hacer caso a lo que está escrito. La palabra de Dios es lo más importante. Lo entendió, versículo 20. Y lo aclara en el 20, una escritura que utilizamos cuando estudiamos la Biblia con las personas. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía, lo entendió, de la escritura surge de una interpretación particular de nadie. Porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Lo entendió. Amén por eso. ¿Qué entendió Pedro? Bueno, esa es la pregunta. Que la voz que viene del cielo nos recuerda que lo dicho en las Escrituras es veraz. Es veraz y es lo que debemos escuchar. Allí está Jesús. En la Biblia está la voz de nuestro Salvador y eso hay que escuchar. Y a eso hay que ponerle atención. No a sutiles cuentos bien inventados. Él ya entendió a qué voz escuchar, pero también entendió a qué voz no escuchar. Y es interesante esto, porque Pedro vio tantas cosas maravillosas. Y años después de la resurrección de Jesús, cuando es escrita esta carta, al fin nos da luces y nos dice: solo escuchen a Jesús. Solo escuchen lo que está escrito. Solo escuchen la palabra de Dios. Y en 2 de Pedro 2, capítulo 2, nos advierte lo que no debemos escuchar. ¿Y a quién no debemos escuchar? Vamos allí al
versículo 1. Dice la Biblia, en el pueblo hubo falsos profetas. También entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar el mismo soberano Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Pedro entendió, yo no debo escuchar a aquellos que aparentemente hablan en nombre de Dios, pero lo que pretenden es introducir herejías en el pueblo de Dios. La única voz que debo escuchar es la voz de Dios. Y sigue dando luces de a quien no debemos escuchar. Versículo 10. Aclara lo que les espera. Esto les espera sobre todo a los que siguen los corrompidos deseos de la naturaleza humana y desprecian la autoridad. Son atrevidos y arrogantes. No tienen reparo en insultar a los seres celestiales. Esa es la voz que no tenemos que escuchar. Hoy por hoy hay tantos sutiles formas de transmitir un supuesto mensaje de Dios, con cuentos bien inventados, con historias bien conectadas, pero no están dándole la honra al Dios que dijo esa voz poderosa: escuchen a mi hijo. No le están dando la honra a ese Dios. Están utilizando las escrituras como un comodín en sus predicaciones, en lugar de darle toda la honra a la voz que viene del cielo. Y se inventan unos cuentos maravillosos, pero la voz que está en el cielo, esa es la que hay que escuchar. La voz de Dios, la que está en la Biblia, esa es la que hay que escuchar. Y tú los ves en redes sociales, impresionante, llenan estadios, pero la palabra de Dios pasa a segundo lugar, porque sus vidas no son un reflejo de lo que dice aquí. Y sigue advirtiendo, versículo 18, pronunciando discursos arrogantes y sin sentido, seducen con los deseos naturales desenfrenados a quienes apenas comienzan a apartarse de los que viven en el error. Son muy hábiles, pero son arrogantes. Hablan sin sentido. Se glorian más a ellos que a Dios. ¿Y cómo termina esto? Obviamente habrá un gran castigo para aquellas personas que no le den la gloria a la voz de Dios. Y esa es la voz que hay que escuchar. ¿Qué voz estás escuchando tú? ¿Has tenido tus tiempos con Dios esta semana? ¿O esperabas esta prédica? ¿Has estado estudiando la palabra de Dios? ¿O viendo predicadores de TikTok? ¿Has estado escudriñando su santa palabra? ¿O esperando el miércoles para que te motiven? La palabra de Dios sigue siendo la voz que viene del cielo. Y es esta la que debemos escuchar. A nadie más. Y a ella tenemos que honrar. No tenemos muchas cosas sagradas en nuestro movimiento. No tenemos principios sagrados en nuestro movimiento. Esto es lo más sagrado que tenemos. La palabra de Dios. Y es a ella a quien tenemos que honrar. No al predicador de moda. Es a ella.
la Sagrada Escritura. En conclusión, tanto impactó el tiempo con Jesús en aquel monte que Pedro entendió qué voz escuchar y qué voz no escuchar. La voz que hay que escuchar es la voz que viene del cielo, es la voz de Dios, la única voz. La voz que no hay que escuchar, la de los falsos maestros que introducen herejías y principios que no vienen de la Biblia, sino de filosofías humanas. La gloria sea para Dios. Gracias por haberme escuchado.